tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, arte, debates, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, vamos a compartir lo siguiente. En memoria a las víctimas fallecidas y heridas en el derrumbe de la discoteca Yexen. Dios tiene el control. Vamos a mantenernos cada uno de nosotros en oración. Bueno, vamos a compartir la frase correspondiente a este día. La última lección que todos nosotros tenemos que aprender es el amor incondicional, que incluye no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Elizabeth Kubler-Ross. El día de hoy, mis amores, nos vamos al mundo de las crisis y el duelo. Y hoy tenemos un invitado muy querido, muy especial para nosotros. Nos acompaña el doctor Lisli Sobrino Chunga, psicólogo clínico y psicoterapeuta. Y con el doctor vamos a tratar este tema tan complejo y que realmente pues sé que va a llevar luz a cada uno de nosotros como dominicanos en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Crisis y duelo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a su casa. Muy buenas tardes, doctora. Qué gusto realmente, doctora Crismeli. Aquí digo qué gusto, pero con ese pesar también, que ya sabemos, nuestro mundo es este. Nuestro mundo está lleno de crisis, nuestras vidas también, de crisis, de grandes exigencias. Y crecemos en base a crisis paradójicamente, ¿no? Y las exigencias son grandes cada día más y sobre todo inesperadas. Entonces nos toma como entre brazos cruzados y ahora qué. Pero vamos a tratar todo esto para ver y llevar algunas pinceladas de tranquilidad, de ayuda que nos pueda servir para poder enfrentar, porque lo importante es el afrontamiento. Yo diría, nadie está preparado, y mucho menos para una pérdida cuando se trata de un ser querido, menos todavía. Todos nos queremos, nos pensamos, y por eso hasta una despedida siempre decimos ya nos vemos, o hasta mañana, hasta luego, más tarde, la próxima semana, en fin, pero siempre hay esa esperanza, es decir, uno espera volver a encontrarse nuevamente. Penosamente, uno no sabe hasta cuándo, no sabe realmente, pero como somos siempre visionarios, nos dirigimos hacia ese mañana. Y por esa razón, desde el aquí y ahora, este presente, que es muy importante. Y quiero partir también compartiendo algunas frases. Una de las primeras es de nuestro gran maestro, a quien tuve la gracia de conocer personalmente, Viktor Frankl, que hace promedio de 2 semanas hemos celebrado sus 120 años. Y él nos dice así: cuando ya no podemos cambiar una situación, esta es la situación de pérdida, de crisis, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y vamos a ir viendo por qué. Cambiarnos a nosotros mismos precisamente porque esa situación de pérdida, de crisis, ya no la podemos revertir. Entonces, un de nuevo y acomodarse significa ese cambio a nosotros mismos. ¿Por qué? Si es un ser querido que hemos perdido, hay que volver a reestructurar ese sistema de pareja, de familia, de ambiente social, laboral, educativo, etcétera, etcétera. Esa persona ya no va a estar con nosotros físicamente. Sin embargo, tenemos algo muy grande, que si bien es cierto que ya no va a estar con nosotros físicamente, créame, va a estar más presente en nosotros
afectivamente, espiritualmente. Por eso, y quiero decirles, no se resistan al recuerdo. Recordar es volver a vivir también. Tenerlo en mí. Perdemos nuestros seres queridos que ya sabemos son cosas inevitables. Pero lo que sí podemos continuar es con ellos espiritualmente, con sus grandes enseñanzas que nos han dejado, porque esa gente no viene al mundo ni pasa por el mundo para irse y pasó. No, 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 no. En nosotros, justamente, hay toda una situación de crisis, de duelo y de replanteamientos porque ha sido significativa para nosotros. ¿Y para quiénes es significativa esa persona que hemos perdido? Para quienes la hemos conocido, para quienes la hemos aprovechado. Por eso, por favor, que esto sirva como una gran reflexión. Ahora que estamos, abrámonos para conocernos. Entonces dejaremos una buena huella cuando ya no estemos. Es una forma, yo digo, de ver cómo nuestra vida, siendo finita, temporal, también logramos la infinitud, diríamos, la atemporalidad. Acabo de mencionar una frase de Viktor Frankl. Él sigue con nosotros. Físicamente ya no está, pero nos ha dejado un legado riquísimo, como mucha gente que hemos conocido y conocemos y ya no está físicamente con nosotros. Por ejemplo, un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, esto nos va a ayudar también como un buen ancla de la cual nos tomamos para poder ascender, para poder mantenernos de la mejor forma posible. Y ahora recuerdo, porque viene a mi cabeza y quiero compartirlo, Viktor Frankl pasó por 4 campos de concentración. En esos campos de concentración vio cómo pasaban los crematorios, su padre, su madre, sus hermanos, toda su familia. Y él sabía que cuando un día lo liberaran, no iba a salir, pero no iba a encontrar a nadie. Es más, no encontró a nadie. Y muchos que esperaban encontrar familia y no lo encontraron, tuvieron grandes crisis vitales. Entonces, ahora vamos en búsqueda de cómo superar estas cosas. Porque nosotros muchas veces creemos no poder superar. Si se me va esta persona, no, Dios mío, no creo, no podría seguir viviendo. Pero la maravilla de la creación del ser humano, el ser humano puede más o podemos más de lo que creemos. Tenemos más capacidades de las que creemos. Valemos más de lo que creemos. Por eso mucha gente, que es una maravilla, porque nuestra vida, nuestra humanidad es maravillosa. Por eso somos el ser de mayor valor que existe en nuestro mundo. Porque nadie más puede vivir los valores, solo nosotros. Pero mucha gente, a pesar de todo, se siente que no vale. Y ahí está el gran problema donde podríamos verlo como un llamado. Me están necesitando. Entonces aquí viene la parte de entrega, de apertura, de búsqueda también para poder atender. Porque Viktor Frankl en la logoterapia nos habla del sentido de vida. Y yo encuentro sentido a mi vida. Voy a encontrar plena realización a mi vida sirviendo. Por eso quien no vive para servir, no sirve para vivir. Si yo sirvo acá a ustedes, eso me llena a mí. Y muchas veces yo digo, quien da, recibe más que el que recibe.
igual que el profesor cuando se entrega a la enseñanza, quien enseña aprende 2 veces. No tengan miedo de darnos, porque no doy, me doy en el aprendizaje, en la entrega, en el cariño, en el estar aquí con ustedes que me acompañan. Y yo agradezco todo este programa de la doctora Crismeli, muy conocida como la doctora Controversia, poder estar aquí con ustedes para compartir todo este conjunto de criterios o reflexiones que hacen a lo que es la vida. Entonces, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Esta es otra frase que viene desde los criterios de Albert Einstein. Repito, quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Miren la gran capacidad que tenemos. Por algo, la vida nos da todo este planteamiento de exigencias, porque somos capaces de dar mejores soluciones y continuar viviendo bien, como Víctor Frankl lo decía, a pesar de todo. Tu situación actual no es tu destino final. Ahora, esa situación actual que nos moviliza y nos lleva a generar crisis de vida, no es el final, pero al mismo tiempo depende cómo nosotros lo afrontemos para ver si lo que viene es mejor. O de repente ha sido mi Waterloo y quedo devastado, destrozado y ya no hay futuro. Pero el ser humano, repito lo que le dije al inicio, por algo tenemos la vista delante de nosotros, porque ese es tener visión y la visión siempre va hacia el futuro. Duele el pasado, también duele el presente. Y también el futuro nos va a traer dolor. Sí, ese es nuestro mundo, por eso en nuestro mundo no hay quien no sufra, no hay quien no haya sentido el dolor, las decepciones, los desengaños. De cualquiera esperaba esto menos de ti. ¿Por qué? ¿Y por qué me ocurre esto a mí? No preguntemos. Con esas situaciones que vivimos, la vida, el mundo, nos está interrogando a nosotros. Ya Víctor Frankl nos decía, a mí no me queda preguntar, porque estoy siendo interrogado con estos acontecimientos. Lo único que me queda es responder. Pero mi respuesta debe ser muy capaz, muy inteligente, para poder continuar y que ese futuro sea muy bueno. De lo contrario, caemos en el mal. Esto nos plantea una gran exigencia. ¿Cómo abordo esta situación que me está cuestionando, que me está interrogando, que me está de repente hasta devastando? Entonces, el cómo es muy importante para poder tener un buen afrontamiento y un buen futuro. Si nosotros no tenemos situaciones de crisis, de dolor, de sufrimiento, de decepciones, ¿de qué madurez vamos a hablar? Madurez emocional. Tenemos que responder con ese tipo de conducta. La mejor actitud de conducta emocional, porque todo nos duele. Del pasado, recordemos que hemos vivido muchas situaciones sufrientes que creíamos no poder superar y aquí seguimos, en este presente. Y que en el futuro van a venir, sí van a venir otras exigencias de vida, pero
Antes considerábamos que no íbamos a poder superarlo y ahora consideramos que esto tampoco es superable. Y si bien estamos en un mañana cuando venga, también vamos a pensar. Pero repito, y grabémonos esto, nosotros tenemos más capacidades que cualquier exigencia que nos plantee la vida. Por eso ahí, en la situación sufriente, dolorosa que tenemos todos, todo ser humano, descubrimos las capacidades de poder afrontar, de poder elaborar un duelo, de poder hablar de resiliencia, y no hay un ser más resiliente que el ser humano. Y todos tenemos esas capacidades. A ver, Tenemos una preguntita que así hemos es. recibido en pantalla. Gracias, Luis Montero, por compartirla. Soy fuerte, yo retengo el dolor y apenas en una pérdida no me muestro débil. ¿Cuáles son las consecuencias? Correcto. Miren, el ser humano tiene que ser auténtico. ¿Sí? En las máscaras, la vida nos resulta más cara. Si yo tengo que llorar por la pérdida de un ser querido, más vale que lo haga. Contener, porque ahora hay esos nuevos prejuicios en este nivel socioeconómico, cultural, entre comillas. ¿Cómo me van a ver llorar? ¿Cómo me van a ver llorar? ¿Qué significa eso? Que no debo de llorar porque el contexto que me rodea, ¿qué dirá? Lo único que tienen que decir con mi grito y mi llanto es que ha sido parte de mi vida y que expreso el dolor de su ausencia. Es parte de un proceso de elaboración de un duelo y de aceptación para poder superar esta gran pérdida, por favor. Si quien lo niega no lo afronta, y si no afrontamos ni reconocemos el problema que es grave en mi vida, porque esta persona que le he perdido ha sido significativa, no lo voy a superar nunca. Si no reconozco un problema, es insuperable. Por favor, mostremos nuestros sentimientos sin que ellos nos desborden. Todo por eso les hablaba de una inteligencia emocional. La inteligencia emocional es controlada, es como muchas veces nuestra madre nos dice, oye, ¿por qué has hecho eso? Sí, que te agarraría y te partiría, no sé qué te haría. Ese es control, esa es inteligencia emocional. No hace lo que quisiera, sino lo que debe, lo que corresponde, aunque lo exprese así. Si te agarro, no sé qué te haría. Entonces, esta actitud de autenticidad, de afrontamiento, es la que nos va a llevar a encontrar todo lo que es el manejo de esta situación. Pero primero es el reconocimiento auténtico. Si yo tengo que darte un abrazo, pedirte un abrazo, más vale que te lo pida. En estas situaciones no puede faltar la relación interpersonal, sobre todo afectiva, porque estamos afectados. Entonces, las emociones, la apertura, la relación interpersonal, que viene a ser el mayor consuelo, la mayor recuperación de confianza, estoy contigo. Y muchas veces sobran las palabras para decir, qué pena. No, 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 no. Aquí me tienes. Estoy contigo para todo lo que sea necesario y esté a mi alcance. Siento mucho todo esto. Todos lo sentimos cuando hemos querido, cuando apreciamos a esa persona, porque puede ser que la persona que hemos perdido no la haya conocido, pero sí conozco a la persona con quien estoy yo aquí. Y ella me necesita ahora por la pérdida que ha tenido. Porque alguien puede decir, ni siquiera la conocí. No, es la persona que está siendo afectada que te necesita. Y que ahora tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí, mis sentimientos, y que se sienta acompañada. No está sola. Veamos Eh, todo lo... Doctor,
Sí, Doctor, por favor. también es bueno compartir que cuando tenemos una persona que seguimos, un artista como un referente en cualquier área de nuestras vidas, eso es igual también a duelo en muchas personas y van a vivir las mismas fases o etapas de un duelo como si fuera de alguien que realmente conociera, un familiar o alguien que está cercano. Sí, yo creo muchas veces, depende de la relación que nosotros hayamos vivido con esa persona. Sí, depende de la relación. Muchas veces tenemos un papá, una mamá, un tío, un abuelo y muere y no lo sentimos. Y ha vivido con nosotros en la casa. ¿Qué pasó? Hemos estado, pero no nos conocimos. El conocimiento está, por eso les hablo de la apertura. De repente muere un profesor y yo siento muchísimo porque lo conocí, porque sabía la calidad de persona y profesional que era. Por eso el conocimiento es valioso. Yo diría, si quieres hacerte temer, hazte conocer, pero temer para bien. Si quieres hacerte amar, tienes que darte a conocer también. Sí, doctor, Entonces, hay doctor, personas, por ejemplo, que se han identificado con canciones de artistas y han vivido pues momentos maravillosos, así porque no, momentos de tristeza. Y también ese artista o esa persona, inclusive alguien que se convierte en su referente personal, es como alguien con el cual esa persona se identifica en muchas áreas de su vida y aunque no conozca a esa persona, vive un proceso de duelo. ¿A qué se debe eso, doctor? claro, es la cercanía que uno tiene con esa persona. Bien, pero si no, ni modo. De alguna manera la conoció y fue significativa para esa persona. Yo diría, ¿qué hace que esa persona, aún conociéndola poco, llegó a su interioridad? No necesito conocer mucho a esa persona. Hay personas que recién desde que las vemos, las conocemos, tenemos un diálogo y quedan grabadas en nosotros. ¿Qué es eso? Entonces, eso que llega a mí es lo significativo, es lo que aunque no quiera recordarle, lo tengo muy presente. Entonces, estos eventos, por esa razón, por el significado de la relación con la persona que hemos perdido, estos eventos son muy estresantes, son muy críticos, son duros, son desafiantes en nuestra vida, generan una tragedia y muchas veces se vuelven hasta amenazantes. Y a veces hay personas que si no se sienten suficientemente capaces o no tienen el apoyo necesario de la familia o de un terapeuta, quedan devastados en su vida, quedan destruidos, quedan como después de un accidente cojeando, ya no es la misma persona de antes. ¿Pero qué le pasó? ¿Por qué así? Entonces, ese es el trabajo de elaboración de duelo y de la resiliencia, que es un proceso vital, que se reconoce como un proceso clave. Es activar recursos, activar habilidades, activar capacidades para reorientar nuestras vidas y convivir con la ausencia. Porque no significa que yo tengo que olvidar de esa persona que quise. No, vas a olvidarla si pierdes la memoria. Vas a olvidarla si te da el Alzheimer o si mueres. No tenemos que olvidarla. Digo eso que es importante porque mucha gente ha llegado incluso después de enamoramiento, después de casarse incluso con personas, dice, pero no quiero acordarme de ella o no quiero acordarme de él. Es imposible. Hay que trabajar ese problema, pero no para no recordar, porque no vas a poder no recordar a no ser que pierdas la memoria. Y si tú quieres olvidar, más vas a recordar.
Por eso ahora que ya no tienes esa persona, es cuanto más la necesitas y cuanto más presente está en ti. Dialoga con ella, elabora tu duelo. Si tenías que hablar algo, pídele disculpas o perdónale también a esa persona. Perdonémonos nosotros, por favor, porque el amor empieza en casa y por amor, porque me necesito bien, debo de perdonarme yo ante esa persona y orar también, pues si es tu creencia, por esa persona. Entonces su bienestar va a ser el tuyo. Miren qué valioso esto. Por eso les hablaba de esa entrega, de ese ayudarte a ti, que me ayuda a mí. Tu bienestar es el mío. Esta es la percepción auténtica y no como en muchas parejas, haz lo que quieras, ya es tu problema, es tu vida. No, me uní a ti porque hay una afectividad y afectividad viene de afecto, nos afecta. Si algo te va mal, a mí me va a afectar. Entonces ahí tendríamos que ayudar a elaborar el duelo. Hay que volver en ese elaborar el duelo, es un reaprendizaje, volver a aprender cómo es el mundo, aceptándolo, no como quisiéramos que sea, sino como es. Porque la pérdida ha transformado nuestro mundo para siempre. Ya les hablaba también al inicio de como un de nuevo y acomodarse. ¿Por qué? Si tengo esos 5 dedos en mi mano, derecha e izquierda, ¿qué pasa si pierdo uno de ellos? Tengo que volver a reacomodar mi actividad para poder continuar, cualquiera de ellos que sea. Eso dentro de la estructura del sistema familiar es igual. Y vamos a ver la silla donde se sentaba, donde siempre estaba. Pero un de nuevo y acomodarnos. Su presencia en nosotros está. El cariño nuestro para con esa persona tiene que estar. Expresémosla sin ningún temor. Aceptemos su ausencia y el dolor que nos genera su ausencia. Ese no es el problema. Entonces, el duelo es un proceso de reconstrucción de significados y espacios también. Por eso el lugar o los lugares donde me encontraba con esa persona, donde se sentaba esa persona. Entonces, la pérdida es un acontecimiento que no puede escogerse, nos llega sin querer, sin esperar, sin merecerlo. Nadie elige esto. Hoy estoy con ustedes compartiendo. Por eso cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago porque yo no sé si mañana continúe. Ese es el mundo, esa es la vida, esa es nuestra existencia, es incierta. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo. Entonces, es una forma de prepararnos, sí, y que cada día veamos que tenemos muchos duelos. No es que ahora perdí esta persona querida y recién empieza mi duelo. ¿Cuántas pérdidas tenemos de atrás? Desde la pérdida de una, entre comillas, simple mascota. Desde la pérdida de ese muñequito muy querido. Son pérdidas que nos va dando la vida como un proceso de preparación. Hemos perdido muchas cosas que si no hemos elaborado esas pérdidas anteriores, la de ahora va a ser más dolorosa. Y si hoy no elaboramos ese duelo, porque inicialmente es natural poder proceder como a una negación. No puede ser, esto no me ha pasado a mí. Sí, es natural. Como la ira también que surge entre más sentimientos de negación, de ira, ¿no? Porque a mí, ¿no? Pero después vamos a ir ubicándonos en nuestra realidad para poder ir afrontando, encarando, aceptando y procesando. Por eso, todo esto que es el duelo igual a crisis son procesos y procesos de aprendizaje, porque vamos a ver qué duelos traemos desde atrás o si no traemos,
tenemos esa experiencia anterior que nos va a facilitar la de ahora. Sí. Entonces, el duelo es la reacción natural ante la pérdida. Aquí hay otra pregunta, creo, de Luis Sí, Montero. formas adecuadas de informar sobre una pérdida. Ay, esto qué duro realmente. Que sobre todo yo he estado, cuando he trabajado en hospitales, me llamaban a mí los médicos, me decían, ven, aquí hay una pérdida, la familia está afuera, tú ve y dile, tú eres psicólogo. Le digo, usted me tiene que acompañar, le decía. Pero no, pues usted es el psicólogo. Sí, pero si me preguntan qué pasó, yo como psicólogo no sé qué pasó. Usted estuvo en el quirófano y usted tendrá que responder esto. Veamos cómo nos necesitamos para complementar esto. Saber cómo llegar, sí, nosotros los psicólogos, con la gran sensibilidad humana que debemos de tener por la pérdida. ¿Por qué? Ya decía, no conocía a esa persona, pero ahora tengo ante mí esta familia. Por eso no es fácil. No es fácil. Si veo a esa persona que murió, digo murió. Pero si tengo que entregar esa información de que ha dejado de existir a una familia que está esperanzada, al decirle que ya no está con nosotros ni va a seguir con ellos, es invitarlos a la desesperanza. ¿Qué cosa? Porque ellos tenían esperanza. Por eso fueron y por eso están reunidos esperando un resultado siempre positivo. Y yo soy quien tiene que ir a decirles que ya no cuenten con él, con esta persona. Entonces, es durísimo realmente, ¿no? Es duro para toda persona, para toda familia. Y ahora, cuando yo me encuentro con la otra persona, con las consideraciones que corresponden, porque es el encuentro de una persona con otra u otras, esto nos pone así a flor de piel la sensibilidad. No es fácil lo que les voy a decir, por ejemplo. Y siento mucho esto. Ya ellos ya entendieron que se trata de una pérdida. El doctor hizo todo lo posible, sé, me lo ha dicho, pero él podrá explicárselo mejor. Entonces hay que ver la reacción de la otra parte para saber cómo vamos nosotros acompañando. Recuerden, es un acompañar, un estar ahí. Acompañar incluso hasta las personas que tienen que ir a la casa, las personas que tienen que hacer los trámites, las personas que se quedan ahí para ver todo lo que tienen que hacer, las personas que se sienten incapacitados para poder actuar. Hay que acompañar a toda esta familia. Nosotros los psicólogos tenemos ahí una gran tarea. No queda nada más en decirle, en informarle que perdieron a esa persona, que se hizo todo lo posible. Y ya, ¿qué vamos a hacer? Tranquilícese. No, las palabras se escuchan, se agradece porque, y la familia puede agradecer porque somos profesionales, pero el dolor sigue y nosotros podemos acompañar. Tenemos, yo diría, que acompañar. Humanamente tenemos esa Una exigencia. pregunta, doctor. Doctor, le tengo Lismeli. una pregunta. Sí. ¿Cuáles son las diferentes formas de afrontamiento que tiene una persona en una situación como esta de pérdida de un ser querido? Ya. Eh, Esto todo es un proceso natural. Por eso el duelo no es ningún trastorno, no es ninguna patología. Estamos frente a una situación ante la cual no estamos preparados porque no la esperábamos, pero es natural. Ya les decía, todos sabemos que vamos a perder a nuestros seres queridos. Todos sabemos que nosotros de repente también y no podemos ir antes que ellos. Pero, ¿estamos preparados? Nadie. Yo lo estoy diciendo y yo mismo no estoy preparado. Y hay circunstancias, por ejemplo, yo les digo, hace 5 años perdí a mi madre de 92 años.
¿no? Y me pidieron que hable el momento del sepelio, antes de ingresar a la sepultura. Y dije, porque yo soy creyente, las creencias nos apoyan mucho. Dije, Dios mío, no puedo reprocharte en nada. Me diste una madre muy linda, muy dedicada, ejemplar. Y la tuvimos 92 años. ¿Qué puedo reprocharte? Gracias por haberme dado esta madre. Y agradezco también y comparto con ustedes poder tener hasta ahora mi padre que ya tiene más de 100 años y que lee mañana, tarde y noche, camina solo, no usa ninguna pastilla, ni siquiera pañales, ni nada. ¿No es una gran bendición? Y Dios no quiera, pero yo sé, un día no va a estar con nosotros. Pero ahora que lo tenemos que disfrutar. Ahora que estamos, disfrutemos de la vida, disfrutemos de todos estos seres a quienes nosotros queremos y veamos que nos quedamos llenos. Yo sufro no solo por la ausencia, por la pérdida, sino por mi vacío. Por eso muchas veces las personas lloran no por quién perdieron, sino todo lo que yo me perdí con esta persona. Y uno ve llorar y no sabe por qué llora. Suponemos que está llorando porque ha perdido este ser querido. Pero muchas veces lloramos por nosotros, por cómo quedamos. ¿Por qué no aproveché esto? ¿Por qué no le dije que la Doctor, amaba? ¿Por qué no la ayudé? por Sí, Crismel, la culpa. eso. Por eso es parte de la elaboración del duelo, la culpa. Por eso hablaba anteriormente, decía, no solo hay que perdonar, también hay que perdonarnos. Pero hay que ser auténtico. Lo auténtico nos da una vida tranquila, con mucha fortaleza. Las máscaras no. La vida nos resulta más cara cuando usamos esa máscara. No es un afrontamiento adecuado. No, no recomiendo, por favor. Si tienen que abrazar o pedir un abrazo, incluso entre parejas, ¿por qué no? Ven, te necesito, abrázame, por favor. ¿Por qué no? Entre parejas ni siquiera se abrazan ahora. Entonces, cualquier situación de pérdida, de sufrimiento, porque si la tuve no la abracé, ¿por qué? Pero es que no venía a mí, ¿y tú por qué no se lo pediste? Sí, pues no. Y ahí viene, cuando uno llora por nosotros más que por la persona que hemos perdido, por las condiciones y situaciones que hemos perdido de vida, y se nos va la vida ahí, en esa negación. La intensidad y duración de todo esto proporcionan la dimensión y significado de la persona para nosotros. Y yo quiero volver a decirles, aunque la pierda, me quedo lleno, sigue viviendo en mí y agradezco porque cada actividad, cada paso que doy, recuerdo sus enseñanzas. Y no me queda más que hacer lo mismo, porque ese es el mejor ejemplo. Y esto es como debemos de hacer la vida. Lloramos por esos vacíos que quedan en nosotros. Pero cuando quedamos llenos, no. Igualmente, tenemos miedo a la muerte cuando hay muchos vacíos. Pero cuando hemos vivido plenamente y hemos cumplido con nuestros compromisos, siendo libremente responsables, yo digo, estoy listo, puedo irme. Pero cuando no, no, es cuando falta, no, y tengo que ver la herencia, uy, no he hecho estas declaraciones, todavía no, por favor. ¿Y qué estás esperando? Pero cuando tienes todo listo, no hay problema. Estamos preparados. Una vida bien realizada, bien llevada, no tiene miedo de la muerte. Y si no tenemos miedo de la muerte, difícilmente enfermamos. El bienestar es nuestro. Por eso es bienestar. ¿Qué significa? Estar bien. El bienestar con la autenticidad de vida que nosotros tenemos que hacer. Si no, sabemos, existen diversas heridas en reposo, pero no que queden ahí en reposo.
No, no, no. Y heridas menos. Limpiémonos, curémonos. Vamos aprendiendo. ¿Qué pasa cuando una persona de repente, la queremos mucho, pero nunca se lo hemos dicho, está de repente enfermita y recién tenemos que reparar? No, nos tensiona, está enferma. Ahí es donde debo de acercarme, donde debo de decir todo. Entonces, ahí me experimento tan débil, tan frágil, tan identificado que tengo que abrirme. Es una persona que amo. Más invitaciones para expresar lo que siento no va a haber. Es ser auténtico nuestro sentir. Es lo que nos llena. Démonos, por favor. Por eso, estas personas con pérdidas, ábranse, tanto para dar como para recibir. Porque hay personas que les gusta atender a los demás, pero no permiten ser atendidos. ¿Y qué es esto? Así como yo me lleno atendiendo y me siento muy complacido atendiendo a otras personas, debo de permitir esa complacencia que le experimenten otros atendiéndome también, con humildad y sencillez. No hay problema. Bien, entonces, estas experiencias emocionalmente desafiantes, como es la pérdida, el duelo, las situaciones críticas que tenemos en la vida, porque esa es la situación existencial de todos. Todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. Todo ese es un proceso complejo. Incluye emociones intensas y entremezcladas también, a veces confusas, que no sabemos ni qué queremos, ni qué vamos a hacer, ni nada. Por eso le decía que eso nos desestructura. Estoy bien organizado y de pronto una mala noticia me desorganiza. Pero el ser humano, hasta nuestra propia naturaleza, ¿qué pasa si nos quitan un órgano? ¿Qué pasa si órganos pares no funciona bien uno? Lo que es el oído, la vista, los riñones, los pulmones, en fin, tantos órganos pares. ¿Qué pasa? El otro asume. Entonces, si existe ese equilibrio, esa homeostasis, para que no nos caigamos totalmente. Y nosotros debemos de ser ese elemento muy importante que pone el equilibrio en los demás. Cuando están desestructurados, aquí estoy para ti. Aquí tienes un hombro, aquí están mis brazos. Es hermoso, es importante aceptar los sentimientos y cuidarnos a nosotros mismos y a todo nuestro sistema familiar, social, en fin. Aquí está Luis Montero, Sí, también. hay una preguntita, lo relacionado a esta frase: nadie es eterno en la vida. Palabras de consuelo o todo lo contrario, doctor, abren más la herida. En este sentido, aparte de esta preguntita que ha compartido con nosotros nuestro querido Luis, quiero por favor que el doctor comparta con nosotros qué debemos y qué no debemos de decirle a alguien que está pues viviendo una situación de duelo. Bueno, lo que no debemos de hacer, por ahí yo he escuchado en algunos momentos, no te preocupes, ya pasará. ¿Qué es esto? ¿Quién se siente comprendido así, por Dios? De inmediato en uno surge la idea de, claro, si estuvieses en mi pellejo, no dirías eso. Es una ofensa sentirse no comprendido, por Dios, y con justa razón. Ahora, siento mucho la pérdida. Veo que le querías muchísimo y qué lindo. Y podríamos seguir desarrollando ese diálogo. ¿Qué es lo que más entró en ti de esta persona, de tu padre, de tu abuelo, de tu tío, tu tía, en fin? Ah, todos los días me saludaba con mucho cariño. Era el primero que se levantaba, iba a buscarme, me saludaba. ¿Correcto? ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Ya no va a estar para saludarme. ¿Y tú no estás para saludarlo?
Él sigue en nosotros. Y este es un proceso de elaboración. Está en ti. Te necesita también como tú lo necesitabas a Él. Y Él te va a retribuir. Sobre todo para nosotros, yo soy cristiano católico, que la vida no queda acá, ¿no? Sino continúa. Y que el espíritu no muere. Muere y se descompone el organismo, el cuerpo. Pero no el espíritu es eterno para nosotros, ¿no? Y somos partícipes de la eternidad y dejó de vivir físicamente, pero espiritualmente, intelectualmente, etcétera, etcétera, sigue viviendo en nosotros. ¿Y por qué lo voy a dejar? ¿Y por qué le voy a negar su presencia en mí? Sería una locura destructora, una locura autodestructora, diría. Y este es el proceso de acompañar también, ¿sí? Donde me está diciendo, necesito que me saluden. Y yo no capto eso. Le encanta que lo saluden. ¿Cómo te saludaba tu abuelo, tu tío, tu papá, etcétera, etcétera? De esta manera me está diciendo. Y yo ya sé cómo puedo saludarle de tal manera que no va a hacer el mismo saludo, pero va a compensar. Oh, así me saludaba mi abuelo, mi tío, mi padre. ¡Qué lindo! Y él nos reparó en que me lo dijo a mí. Por eso, en una relación interpersonal tenemos que estar muy atentos. Ahora esa persona necesita ser atendida y yo puedo saber de qué manera puedo atenderle. Veamos que siempre, cuando hablamos de alguien, incluso eso habla de nosotros. Hay que estar atento para esto. Ellos, o sea, todos Hay, compartimos. sí, hay una parte, doctor, hay personas que le dicen a otros, yo pasé por ahí, yo comprendo tu dolor. Señores, nadie sabe cuál es el dolor del otro. No existe un medidor de dolor todavía. No existe el dolorímetro. Usted no sabe qué Claro. dolor está viviendo esa persona porque son situaciones diferentes, porque quizá el tipo de relación que tuvo con esa persona que falleció es distante o diferente a la suya, porque influye la personalidad, porque influye inclusive cómo ocurrieron los hechos. Hay muchas cosas que influyen, entonces usted no puede comparar lo que usted vivió, su proceso, porque usted pasó por ahí, con relación a lo que puede estar viviendo una persona en un momento de dolor. Así que tenemos que tener, señores, mucho cuidado cuando nos vamos a dirigir a alguien, porque sabemos que no es con el propósito de hacer daño, pero quizás podemos poner inclusive a la otra persona a cuestionarse. Y en ese caso, doctor, no te preocupes, ya esa persona está en el cielo. Una persona puede preguntarse, bueno, pero ¿y por qué Dios lo mandó a buscar? No era el momento, era muy joven. O sea, hay cosas que hay que tener cuidado. ¿Qué opina, doctor? Bueno, nosotros sabemos que no hay edad para morir. Víctor Frankl nos decía respecto a eso, la vida es como un círculo que a algunos les toca un círculo pequeño, ya está. A otros un círculo más grande y a otros uno mayor. El problema no es qué tamaño del círculo me toca a mí, porque muchos tienen un círculo grandote, pero queda vacío. Por eso les hablaba de cuánto aproveché mi vida y cuánto he cumplido con todo lo que me correspondía libre y responsablemente, asumir así la vida. Entonces, el problema es cuando no cumplimos con eso y estamos vacíos. Aunque me toque ese círculo pequeño, pero yo lo he llenado. Un círculo más grande, pero yo lo he llenado. O el más grande, pero he llenado. Porque me puede tocar ese círculo pequeñito, pero si ni siquiera lo he llenado ese círculo, me voy con mucha angustia de este mundo. Me voy vacío. Y los que quedan también así, quedan con mucha angustia y mucho vacío existencial. Veamos qué importante. Porque en medio de toda dificultad,
siempre va a haber una oportunidad. Oportunidad para darme cuenta cuánto quería esa persona. Oportunidad para darme cuenta cuánto descuidé de mis expresiones, de mi relación con esa persona. Oportunidad para darme cuenta que tu dolor es más grande que el de otros. ¿Por qué? Todos nos sentimos lo mismo. Hay quienes sienten más fuerte el dolor que otros. Y hay quienes lo expresan de una manera distinta que de otros. Todos no somos iguales, recordemos. El ser humano es uno, único e irrepetible. Yo ahora estoy acá. Habrá otro que de repente hasta me imite, pero no es Lisle Sobrino Chunga. Entonces, la expresión de una emoción, de un sentimiento, es distinta en nosotros igual que la vivencia. ¿Qué me va a ayudar? Por eso es que la exigencia para nosotros en psicoterapia es que tiene que ser cortada a la medida de cada persona. Como cuando vamos al sastre. Me toma las medidas, de repente yo soy como Platón, tremendo, y la cintura bien angosta, perfecto, me compro una estándar, una medida estándar, me va a quedar mal. Pero si voy al sastre, sí me va a tomar todas las medidas y va a quedar perfecto. Ese es el proceso terapéutico y yo diría la exigencia en toda relación. Por eso, un padre que diga que a sus hijos los quiere igual y que los trata por igual, qué pena. No debe ser así, porque cada hijo es distinto. Y a mí me toca como padre descubrir de qué manera llego a este, de qué manera al otro. Veamos, somos unos y únicos. La relación interpersonal no es nada fácil para nadie. El encuentro, la pérdida, no es fácil. Nada de esto cuando hablamos de duelo, de resiliencia, de crisis, nada es fácil para nosotros. Pero todos somos resilientes, todos somos capaces, por favor, y todos hemos experimentado, venimos experimentando pérdidas. De alguna manera nos está preparando. ¿De qué manera, me escucha ahora? ¿Me escucha? Ahora sí, Ok, sí. doctor. ¿De qué manera impacta a nivel psicológico y emocional este tipo de situación que estamos viviendo ahora mismo en RD, tan triste, tan lamentable, a nivel de lo que es las personas que están heridas, sus familiares, personas que han perdido un ser querido y a nivel general, a nivel social? Impacta significativamente todo esto, pero yo también menciono acá lo que es la resiliencia, que no significa no sentir molestias o malestar o tristeza o angustia, dolor, dolor emocional sobre todo, ¿no? O dificultades ante las adversidades. Todos tenemos dificultades. Nadie está preparado para decir, no, yo ya me había preparado para esto. Así sepamos que la persona está en un proceso, de repente por cierto tipo de dolencia o enfermedad, de alguna manera lo vamos asimilando. Pero el momento que llega, no, va a haber reacciones que nosotros mismos no hemos pensado ni hemos creído poder reaccionar de esa manera. Entonces, el ser humano, ante la pérdida, tenemos que ser muy cautelosos para nosotros mismos, como decía, como para todo el sistema familiar, social. En estas situaciones de crisis yo lamento mucho, y acá también en mi país, cerca acá a Lima, a 7 horas o a 1 hora, a 45 minutos en avión, un lugar que se llama Trujillo, también se cayó un techo terrible, donde habían juegos para niños y para tomar café, tomar unos helados, y hubieron muertes también, y nadie esperaba todo eso. Fue una familia completa que se fue, también esposo, esposa y su hija. ¿Y quién está preparado para esto? Nadie. Es dolorosa toda pérdida es dolorosa. Y nada ni nadie nos va a consolar a no ser las percepciones, y hay que utilizar para nosotros los terapeutas, yo diría, y toda persona, las creencias. Si tú crees de repente
en que, a ver, tú eres cristiano de alguna manera, no necesariamente católico. ¿Crees en que un Dios es todopoderoso? Pídele que te dará fortaleza para saber cómo afrontar esto. Pídele consuelo. Toca que se te abrirá. Pide que se te dará. Si no, por eso es que nuestras creencias tenemos que hacer las vidas. Y la creencia tiene ese peso. Conforme creemos, vivimos. Vivimos. Entonces, no es que voy a cuestionar, ¿por qué me quitaste si yo creo en ti, Dios mío? Yo no te he fallado, ¿por qué me fallas? No es. Él no quiso esto para tu ser querido, pero la vida es esta, el mundo es este. ¿Qué pasó en la caída de ese techo bendito? ¿Fue Dios que lo tiró? No, son fallas de ingeniería y de arquitectura, de revisión, de renovación, de fortalecer todas esas estructuras. Es descuido humano. Entonces, sepamos distinguir y asumamos nuestras responsabilidades, por favor. Todo no viene de arriba. Él nos hizo muy capaces para poder utilizar todas estas grandes capacidades, habilidades, esta inteligencia para bien de los demás. Si yo soy un terapeuta, por eso la ética me lleva a eso, a formarme por ética para dar la mejor respuesta a quienes vienen a buscarme a mí. Que esa persona no viene porque tiene mucho dinero y quiere pagarme o no sabe qué hacer con su tiempo y viene a buscarme. Necesita ayuda. Y ayuda, no cualquier cosa. Y encima de eso, yo puedo darle mi ayuda, ¿sí? Pero si no se la doy y todavía me paga por no haberle dado nada, ¿cómo quedo yo? Cuando no ayudamos a una persona que la necesita, ¿cómo nos quedamos? Mal. Seamos profesional o no, nos quedamos mal. Y encima de eso todavía te paga, duplica, quintuplica, sextuplica y mucho más el malestar que tienes. Por eso la persona, en este caso, toda persona, pero sobre todo nosotros los psicoterapeutas, debemos estar bien preparados para la mejor respuesta para esa situación que viene a mí. De lo contrario, para mí, esta es una de las grandes razones por las cuales terapeutas, si no damos una buena respuesta porque no estamos bien formados, por esa razón enfermamos. Si haces el bien, en el bien no hay ningún malestar. Si hago bien, voy a estar bien. Por eso quien hace daño o hace mal, no puede estar bien. Hagamos bien, para eso venimos a este mundo, en esta vida. Y tenemos muchas oportunidades, a paso que demos. Hemos hablado esta vez sobre lo que es el duelo y todas las crisis que nos trae la vida en este mundo. Y siempre hay mucho que hacer, mucho que lograr. Imaginarse cómo acercarme a esta persona con tremendo dolor, con tremendo sufrimiento. ¿Qué decirle? Muchas veces no hay que decir nada. Basta mi presencia, un abrazo, y habla muchísimo. Recordemos que tenemos tantos niveles de comunicación, lenguaje digital y analógico. ¿Sí? Lo analógico que viene a ser el hecho, la forma, tu expresión. El estar aquí conmigo significa más que lo que puedas decirme. Te necesito a ti y estás. Qué hermoso. Así no me digas nada. Sé que estás. Es de gran valor. Entonces, a veces no sabemos qué decir. No tienes que decir, solo estar. Necesitamos de los demás. Todos somos necesarios, todos. Sobre todo con las personas que nos valoren. Y así no nos valoren, no importa, estoy aquí. Y ahí, si no sé qué hacer, aprenderé. Son situaciones por las que todos vamos a pasar. Todos. Por eso todos nos necesitamos. Y quienes tienen experiencia, con mayor razón pueden estar, ¿no? La exigencia para nosotros los terapeutas es así de grande.
es, a ver, hay un señor Jorge Bucay, ¿no? Que es psicólogo, y tiene un libro que titula El camino de las lágrimas. Se lo recomiendo, muy interesante. Y ahí nos expresa lo que estamos hablando y todos sabemos. El duelo duele. Duelo duele. ¿Sí? Y no se puede evitar que duela. Pero se llama duelo. Porque es dolor. ¿No? Y bueno, es un camino bastante difícil para poder transitarlo. Por todo el dolor. Y no estamos preparados para ver un ser humano doliente. No. Por eso tu dolor es mío. Me duele lo que a ti te duele. ¿No? Humanamente, eso somos. Bastante frágiles. Aunque a veces nos mostremos como duros. No. Ese que muestra dureza está negándose porque sabe que si lo acepta, no tiene límites de sufrimiento y de dolor. No es fácil para nadie. Así que acojámonos, tratémonos de la mejor forma, expresemos esa compañía y ese afecto para quienes ahora están en pérdida, ¿eh? Que mañana lo harán con nosotros. El mundo da vueltas, ¿sí? Gira, gira siempre. Ahora por ti, mañana por mí. En la crisis de la existencia humana, del mundo, aunque sean fallas humanas, y ya les he dicho, esta situación del techo que se viene abajo, problema de ingeniería y de arquitectura, de poder renovar, de poder reforzar, de poder evaluar permanentemente cómo están eso. Fue una gran construcción, pero con los años que tienen 8, 10, 15, 20 años ya no tienen la misma fortaleza. Pero sí podemos seguir reforzando, renovando con evaluación. Por eso evaluémonos nosotros también en familia. ¿Qué necesitas tú para estar bien? Y yo puedo dártelo, y si no, buscaré quién de nosotros. ¿Y qué hacemos? Si a mí no me surge ninguna idea, no estoy solo. Tengo a los demás. Tengo compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. Y si no, te acompaño, vamos a ver un especialista. No debemos de descartar eso. El dolor, el sufrimiento humano, llevémoslo a las personas que son especialistas, no a cualquiera. No, no, no. Pero no lo escondamos para nosotros nada más y con el mundo no. No, sí, toquemos puertas. No tengo que declararlo ni hacerlo visual para todo el mundo, pero sí para la persona que yo elija. Esa persona especial que yo sé que me va a ayudar, no cualquiera. Doctor, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde sus grandes conocimientos. Hemos llegado al final, lamentablemente, pero continuaremos con usted en otra entrega más relacionado a estos temas tan importantes, principalmente para nosotros en este momento que estamos viviendo una situación bastante difícil aquí en la República Dominicana. Sé que ha llevado pues mucha luz a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros corazones que en este preciso momento están muy, muy tristes. Muchísimas gracias de verdad, doctor, de todo corazón. Sí, espero haber puesto un granito de arena y encantado las veces que sea necesario. Gracias, muy buenas tardes y adelante. Gracias, doctor. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este día. Queremos aprovechar para compartir con ustedes lo relacionado a la ley 192-19. Esta protege la imagen, el honor, la intimidad familiar de las personas fallecidas o accidentadas. Esta ley prohíbe difundir fotos, videos o información personal sin autorización.
Bueno, mis amores, hemos llegado al final. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Bye.